Bueno, vamos a empezar a ver movimiento rectilíneo uniforme, los conceptos previos. Entonces, esto forma parte de la mecánica, que es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y sus causas, y dentro de la mecánica, que se divide en tres, cinemática, dinámica y estática, esto pertenece a cinemática. La cinemática va a estudiar el movimiento de los cuerpos en función del cuerpo, sin importar las causas que los producen ni la masa de los cuerpos que se mueven. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme está dentro de la cinemática. Entonces, nosotros en cinemática lo que vamos a ver es cómo se mueve el cuerpo. Este cuerpo puede ser cualquier objeto, una partícula, un pájaro, un auto, una galaxia, una persona. Y cuando queremos ver cómo se mueve un objeto, queremos saber dónde está, cuál es su velocidad y si esta velocidad va a cambiar o si permanece constante a lo largo del tiempo. Acá pueden ver, eso sería dónde está la velocidad y si la velocidad cambia. Hay tres conceptos muy importantes que son posición, velocidad y aceleración. ¿Qué es la posición? El lugar donde está el objeto que se mueve, eso va a ser la posición. La rapidez que tiene el objeto que se está moviendo se llama velocidad. Y si la velocidad del objeto aumenta o disminuye, estamos hablando de aceleración. Por ejemplo, acá tenemos un objeto, nuestro punto cero va a ser el árbol, o sea, el auto va a estar a 10 metros. ¿Cuál es? Esto sería la posición. Posición se denomina con la letra X. X auto igual a 10 metros y la velocidad va a ser 60 kilómetros por hora. Como el auto va siempre a la misma velocidad, su aceleración va a ser igual a 0. Entonces, ¿por qué usamos la letra X para indicar la posición? Porque casi siempre las posiciones se van marcando sobre el eje X, o sea, sobre el eje horizontal. Sin embargo, si tenemos algo que está a cierta altura desde el piso, vamos a decir que está en el eje Y. Por ejemplo, si tengo un pato a 5 metros de altura, para dar su posición vamos a tomar el eje vertical Y. Por ejemplo, este pato está a 5 metros, Y igual a 5 metros. Esa sería su posición. Entonces, con esto estamos dando las coordenadas del cuerpo. Cuando damos las coordenadas, lo que estamos diciendo es dónde está ese cuerpo, dónde está en ese momento. Entonces, acá hay algo muy importante que es el sistema de referencia. En física es fundamental determinar el sistema de referencia. Cuando yo digo que la posición es algo de X igual a 10, quiere decir que hay 10 metros medidos desde un cierto lugar. Por ejemplo, acá en este caso, mi punto cero va a estar dado por ese árbol y su posición va a ser 10 metros desde ese punto cero. O sea, tengo que determinar. Entonces, en el lugar que yo elijo como cero, ahí van a estar los dos ejes X, que serían horizontales, y el eje Y, que es el eje vertical. O sea, estos son los ejes cartesianos que ya vieron en muchas otras, en matemáticas, ya la vieron en años anteriores. Entonces, estamos hablando de un eje cartesiano para ubicar la posición de un objeto. Entonces, estos dos ejes van a formar un sistema de referencia, o sea, todas las medidas van referidas, las distancias van referidas a este sistema de referencia. Bueno, por ejemplo, si yo tengo una mosca, voy a establecer mi eje de referencia. Acá tengo mi punto cero, va a estar esta flor. Entonces, desde a partir de ahí sale mi eje X, que es horizontal, y el eje Y, que es vertical. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de la mosca? En el eje X es igual a 5 metros y en el eje Y, o sea, vertical, Y igual a 3 metros. Este es mi sistema de referencia. ¿Qué es la trayectoria? Bueno, la trayectoria tiene el mismo significado que tiene la vida diaria. Es el camino que recorre un cuerpo mientras se mueve. Este camino puede ser irregular. Por ejemplo, cuando hay una hormiga que camina, sus trayectorias nunca son ni curvas ni líneas, sino que son trayectorias irregulares. Y otras que conocemos son la trayectoria recta, la trayectoria parabólica. La parabólica es, por ejemplo, cuando vemos que patean una pelota o hacen un saque de vóley, el movimiento que hace que se eleva y después cae, eso es un movimiento parabólico. El movimiento de circunferencia, si colocamos algo en un extremo de una soga y después la giramos, la trayectoria va a ser una circunferencia. También la que sigue, por ejemplo, un caballito en un carrusel, en una carecita, ese es un movimiento de circunferencia. Y bueno, y el movimiento elíptico es el que sigue la Tierra alrededor del Sol. Esos serían distintos tipos de trayectoria. ¿Existen posiciones negativas? Sí existen posiciones negativas. Por ejemplo, puede estar en X a menos 3 o X igual a menos 200. Entonces, esto pasa cuando la cosa está del lado negativo del eje X. Entonces, yo acá tengo mi punto cero. Todo lo que está a la derecha, ustedes recuerden que esto es una recta numérica. Hacia la derecha va avanzando, va aumentando. Bueno, si está hacia la derecha va a ser una posición positiva.
En este caso tengo esta flor a 1 metro de esta plantita. En cambio, si está en dirección opuesta a donde se encuentra mi punto cero, va a ser una posición negativa. O sea que esto es -2. Esta flor se encuentra en la posición -2 del eje de las X. O sea, yo tengo un punto cero, todo lo que está hacia la derecha va a ser positivo y lo que está hacia la izquierda va a ser negativo. En caso de que yo considere el eje Y, el eje vertical, todo lo que está arriba de cero va a ser positivo y todo lo que está por debajo negativo. Bueno, exactamente igual como pasa en los ejes cartesianos. Velocidad negativa. ¿Existe la velocidad negativa? Sí existe. ¿Qué es la velocidad negativa? La velocidad negativa no quiere decir que va en reversa. Lo que quiere decir es que si yo tengo acá, por ejemplo, acá tengo dos autos, tengo mi eje X, acá tengo el punto cero. Entonces, si va en la misma dirección que va el eje de las X aumentando, va a ser positivo, igual que las posiciones. En cambio, si va hacia el punto cero de mi eje X, ahí va a ser, la velocidad va a ser negativa. Entonces, si el objeto se mueve en la misma dirección que el eje de las X, su velocidad va a ser positiva. Acá, este es el caso. El eje X avanza hacia la derecha y el auto avanza hacia la derecha. En cambio, si el objeto que se mueve va en la dirección contraria del eje X, su velocidad va a ser negativa. Acá tenemos el ejemplo. Muy bien, eso es la velocidad negativa. Bueno, otro término que vamos a encontrar en este tema va a ser la letra griega delta. Acá pueden ver cómo es la letra griega delta y cómo nosotros lo vamos a dibujar un triangulito, porque si no esto es como un poco complicado de dibujar. Bueno, entonces la letra griega va a ser un triangulito. ¿Y qué quiere decir esa letra griega? Esta letra quiere indicar que al final hay que restarle lo inicial. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un delta t, quiere decir que al tiempo final yo le estoy restando el tiempo inicial. Entonces lo veríamos como así, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces recuerden, la letra delta quiere decir diferencia. Por ejemplo, el delta X quiere decir distancia final menos distancia inicial. Entonces sería XF de final menos X0. El tiempo inicial, la distancia inicial, también pueden encontrarla con la letra I. O sea, para que sea inicial pueden encontrarla como 0 o como I. Las dos formas se usan. Y acá el delta B, la velocidad final, sería velocidad final menos velocidad inicial. Eso es delta B. Bueno, espacio recorrido. El lugar donde está una persona se le llama posición. Eso es la posición, yo estoy en este lugar. La distancia que recorro para ir de una posición a otra, por ejemplo, de mi casa al supermercado, eso va a ser el espacio recorrido. Entonces, la posición y el espacio recorrido no son lo mismo. El espacio es dónde está y el espacio recorrido es la distancia que recorre para ir desde una posición a otra. Desde acá al supermercado, desde acá a la verdulería, eso sería el espacio recorrido. Entonces, yo con las posiciones voy a calcular el espacio recorrido. X0 va a ser la posición inicial, o XY en algunos casos, va a ser la otra nomenclatura, que es el lugar donde el tipo salió. XF es la posición final, a donde esta persona llegó. Entonces, si yo resto la posición final menos la posición inicial, voy a tener el espacio recorrido, la distancia recorrida. Bueno, entonces acá tenemos, si un móvil salió de una posición inicial, por ejemplo, X0 igual a 4 metros y llegó a una posición final, la X final de 10 metros, el espacio recorrido se calcula haciendo esta cuenta. Acá tenemos delta, la diferencia de delta X va a ser posición final menos posición inicial. ¿Cuál era la posición final? ¿A dónde llegó? A los 10 metros. ¿De dónde salió? De los 4 metros. Entonces hacemos la cuenta. Delta X va a ser 10 metros menos 4 metros, o sea, la posición final menos la posición inicial, y esto me va a dar el espacio recorrido. ¿Cuánto va a ser? 10 menos 4 va a ser el delta X igual a 6 metros. Bueno, el tiempo transcurrido o intervalo de tiempo va a tener la misma forma de calcularse. Yo al tiempo final le voy a restar el tiempo inicial. Por ejemplo, este ciclista salió de cierto lugar, de una posición 0, salió a las 16 horas y llegó a su posición final a las 18 horas. Entonces, para yo calcular ese tiempo transcurrido, tiene que ser el tiempo final, el instante final, que serían 18 horas, menos el tiempo inicial, que serían 16. Entonces, 18 menos 16, voy a tener el resultado de 2 horas. Entonces, estas 2 horas van a ser el tiempo transcurrido o intervalo de tiempo. Bueno, estos serían todos los conceptos
previos. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase.